Sí, gloria al Señor Jesucristo. Venimos delante de tu presencia. Sí, aleluya. Venimos ante tu presencia, Señor. Venimos ante tu presencia. Aleluya. Dios me les bendiga. Amados hermanos, bienvenidos en esta noche, preciosa noche. Un caluroso saludo desde acá, desde el Canadá. Gloria al Señor. Contentos de poder estar en este inicio de semana, inicio de mes y aquí, en nuestro programa Adelante y a la Perfección. Gloria al Señor. Es un programa que Red Internacional de Oración realizamos todos los lunes, amén. Es un programa de profundidad bíblica, de estudio bíblico, gloria al Señor, donde vamos paso a paso hacia la perfección, perfeccionándonos en la palabra del Señor Jesucristo. Así que en este mes iniciamos con este precioso tema, doctrina de bautismos. Interesante, amén. Gloria al Señor. Tendremos panelistas invitados para desarrollar este tema que durante 45 minutos usted va a estar pendiente, anotando textos bíblicos y estudiando la palabra. Lo invitamos para que busque su Biblia, amén, este manual de vida eterna, busque su libreta de notas y estudie con nosotros la palabra de Dios en esta noche, en este precioso programa. Gloria al Señor, adelante y a la perfección. Y como panelista invitado tenemos para esta noche a nuestro amado hermano Juan Antonio López, desde la preciosa ciudad de Saskatoon, Canadá. Amén. Entonces, sin más, dejo con ustedes a nuestro amado hermano con este tema, doctrina de bautismos. Vamos a tomar nota. Amén. Dios me le bendiga y adelante. Adelante, pastor. Dios me le bendiga. Buenas noches. Buenas noches para Saskatoon y bendiciones. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Buenas noches a todos en todos los lugares donde se encuentre usted. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y todos los que se pueden conectar. Ya tenemos un tiempo con este bloque bíblico de enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy este día nos toca iniciar con doctrina de bautismos. Yo sé que a través de la web, de la red, encontramos diferentes formas de pensar de gentes. Sin duda, más de alguno tendrá años en el Evangelio. También es posible que haya maestros, posiblemente haya discípulos, posiblemente haya gente que tenga poco tiempo en el Evangelio. Bien, queremos ser versátiles en esta enseñanza y queremos entrar a través de la palabra en esta hermosa noche acá en Saskatoon, Canadá. Tenemos un clima agradable, 12 grados, muy sabrosos, a diferencia de otros lugares. Quiero invitarle también para que a través de este medio podamos unirnos en oración por los hermanos en Guatemala. Muchos ya hemos conocido desde el sábado, el domingo y hoy, ¿verdad? La necesidad que hay en el lugar de la ciudad de Guatemala. Dios cubra de bendición a las iglesias en aquel lugar y podamos aportar algo también nosotros. Bien, sin más preámbulo, quiero invitarle para que tome su Biblia. Vamos a iniciar con este tema que desde un principio tomamos ahí en Hebreos capítulo 6, hablando de la perfección de la enseñanza de la doctrina que el Señor nos enseñó a través de la palabra. Y vamos a leer San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer capítulo 3, versículo 3 al 15. Quiero leerlo. Muchos ya se lo saben. Son textos muy sonados, son textos muy conocidos, pero quiero iniciar con este para dejarlo como plataforma. No fue de un hombre cualquiera, no fue un hombre religioso, fue de la misma boca del Señor Jesucristo el entablar esta relación, esta plática con aquel hombre llamado Nicodemo, un hombre creado, un hombre con sabiduría, era un erudito en la materia, mas sin embargo cuando se presenta con el Señor Jesucristo, dice la Biblia que él vino de noche al Señor Jesucristo. Vino como a escondidas porque déjeme decirle, en muchas ocasiones la gente no quiere ser descubierta y anda buscando esa necesidad de la verdad. Y este hombre también quería saber, quería entender qué era ese Jesús el que estaba presentándose en aquellos lugares. Y vino de noche, dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta historia y esta base nos ha servido para entender el mensaje del Señor a través de la necesidad de nacer de nuevo, en este caso el bautismo, y trae sus diferentes ramas para poder enseñarlas de una manera que usted prácticamente las pueda entender. Vamos a hablar en este mes, y si no podemos alcanzar a abarcarlo todo completamente, vamos a extendernos, pero queremos que usted también nos comparta, nos ayude, mandándonos sus preguntas o tal vez añadiendo alguna forma de pensar que nos ayude también a compartir. No estamos cerrados, estamos aprendiendo todos juntos y queremos tocar en este mes 4 puntos importantes, que es bautismo en agua, que es el punto inicial y central que tenemos del estudio. ¿Realmente hace una diferencia el método o la fórmula? Vamos a estudiarlo. ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? Vamos a aclarar dudas y pensamientos que en las diferentes iglesias y sistemas, organizaciones, siempre se está en disputa. Y digo se está porque yo no lo estoy, porque yo me baso en la palabra de Dios y el mensaje de la palabra de Dios, no hay contradicción. Ahora, la fórmula bautismal en las escrituras y en la historia queremos profundizar, hablarle desde el principio de hechos históricos, hechos geográficos, hechos que tal vez muchos de nosotros no hemos entrado, tal vez porque no tenga una computadora o un internet o se encuentra fuera de la área donde usted pueda ser asesorado con algún libro para que usted pueda documentarse. Queremos ser partícipe de ayudarle un poquito con este sistema, de esta enseñanza, y también queremos hablar de esta contradicción, de esta rivalidad que existe dentro de la iglesia popular, tanto como la iglesia creyente trinitaria, ¿verdad? ¿Por qué ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Estas preguntas y estas enseñanzas las vamos a tener, si Dios lo permite, en este mes de junio. Le invitamos para que se introduzca con nosotros en esta parte tan importante que es la enseñanza del bautismo. Muchos de los que nos están siguiendo en este momento posiblemente ya tengan el entendimiento bien fundamentado y ya sean ellos compartiendo o discipulando, pero hay otras gentes que están todavía en intermedio de entender cuál es la diferencia, cuál es la forma que a veces en disputas se hallan, tanto iglesias evangélicas de denominaciones grandes como iglesias independientes. Y cada uno lleva una enseñanza diferente. Déjeme decirle, por eso es tan importante entender que este hombre llamado Nicodemo tenía las capacidades, vamos a decir, de una persona hoy en nuestros tiempos, que era un doctorado en todas las cosas. Pero cuando aparece Jesús, no entiende, y mismo Jesús le dice, si te hablo de cosas terrenales no vas a entender. Si te hablo de las cosas espirituales vas a quedar como que no entiendes nada.
le habló de un elemento que es el aire, y dice, el que es nacido del Espíritu es como el aire, no sabe ni dónde viene ni a dónde va. Como que queda la pregunta diciendo, pues sí es cierto, yo veo el aire que mece las ramas de los árboles y no sé si va hacia arriba, hacia abajo o va a dar vuelta, pero no entiendo hasta que no tengo el concepto bien definido de por qué es el aire, qué es la materia que hace mover ese viento, esas hojas, esos árboles, cómo empujan, hacia dónde va y cómo se regresa. Los hombres que estudian la meteorología de los tiempos entienden esto y hay bases científicas de cómo ellos logran saber cuándo va a llover, cuándo no va a llover, qué tanta velocidad lleva el viento, hacia dónde va el viento, y todo esto, hermano, es algo humano, pero en lo espiritual es aquí donde queremos nosotros ayudarle y queremos introducirnos un poco más. Esta noche queremos introducir toda esta enseñanza, pero yo quiero invitarle para que, así como Dios trató este fin de semana en mi vida, en mi corazón, el día domingo, yo quiero invitarle para que tenga usted claro, hermano, que no es algo que esté en conflicto o en rivalidad, sino que entendamos que el propósito de la enseñanza de los lunes, hermano, es ir a la perfección, ir caminando y dejando aquellas cosas que realmente ignoramos, que por tradición se nos han enseñado, pero que ahora a través de la palabra, a través de las escrituras, a través de libros de historia, cotejando, que unen, sincronizan los tiempos, los lugares y, hermano, toda esta enseñanza se funde, se plasma en la palabra de Dios y ella tiene una explicación para nosotros. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es apta para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, a fin de que el siervo de Dios sea apto para toda buena obra. No deja nada fuera este versículo de la palabra de Dios, sino que completa aquellos por los cuales estamos buscando, hermano, perfeccionar nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Bien, vamos a entrar en algo, hermano, importante. Déjeme decirle, la palabra revelada. La palabra revelada, cuando Jesús, hermano, habla de su persona, no la habla de sí mismo, sino que él mismo deja que la palabra hable por él. Otra vez, nadie da testimonio de sí mismo, sino por la palabra de otro. Y ese otro testifica, hermano, de lo que él es. Entonces, en esta noche, yo quiero invitarle para que el concepto de la palabra, del nombre, porque vamos a ir aclarando partes desde este momento. ¿Por qué bautizamos así? ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? ¿Por qué no utilizamos los métodos tradicionales que la iglesia tradicional utiliza? ¿Por qué no bautizamos a un pequeño? ¿Por qué no bautizamos a una persona que no se ha arrepentido? ¿Por qué no se bautiza a una persona, vamos a decir, que todavía no entiende, no hace, hermano, acto de arrepentimiento en su vida? ¿Por qué no se bautiza? ¿Por qué no le es permitido bautizarse? ¿Qué acaso, hermano, el asunto del bautismo es a ver si quieres, a ver si puedes? No. En esta parte que empezamos a leer, encontramos que dice el Señor Jesucristo que de cierto nos es necesario nacer de agua y del Espíritu, porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. Tenga esto en cuenta. O sea, no es algo que usted, hermano, pueda cambiar o formarse una idea diferente. Esto es necesario porque desde que entramos a la enseñanza de la palabra de Dios, vamos a encontrar formas que el Señor Jesucristo mismo marcó como una función primaria para cualquier creyente que entra dentro de una iglesia o en el cuerpo de Cristo, que es la propia iglesia. Bien, déjeme entrar con este detalle para que usted me entienda, me capte. Bien, quiero darle a conocer para muchos que nos están siguiendo, ya para este entonces yo he visto sin número de detalles, de enseñanzas, tanto trinitarias como de otras denominaciones, y hermano, contrapuntean, defienden puntos que a lo mejor
en la Biblia, hermano, parece que se confunde, pero oye, esta noche yo quiero darle una enseñanza o compartirle, hermano, esta introducción para que todo lo que nos conlleve y la demás enseñanza lo tengamos en un hecho verídico por la palabra de Dios, de verdad. Bien, la palabra revelada, el nombre revelado es tan importante. Somos unitarios, somos del nombre, bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no bautizamos en los títulos? Déjeme decirle por qué. Porque Dios mismo, hermano, amplifica la enseñanza a través de un capítulo, y con ese capítulo vamos a irnos a reforzarlo con los 3 versículos más de la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a San Juan capítulo 14. Vamos a ver primeramente, hermano, para que no defendamos el punto trinitario, sino que entendamos cómo Dios revela la unicidad en los 3. Cómo Dios revela su persona, su nombre, y cómo deja clara la persona única del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14, muchos ya se encuentran ahí y se han de recordar, hermano, esta porción bíblica que se encuentra con sus discípulos, muy sonada también cuando el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si haya dicho el Señor Jesucristo, nadie va al Padre si no es por mí, entenderíamos que hay una posición de que hay otro personaje esperando allá. Pero más sin embargo, la forma escritural dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Note eso en la palabra del Señor Jesucristo. Cuando sus discípulos están oyendo esta parte de San Juan capítulo 14, después del versículo 6, dice el 7, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. A pesar de que sus discípulos habían visto las maravillas, los milagros, la palabra, el poder, la unción, la transfiguración, lo que de él se decía, hermano, dice la palabra de Dios, que salió uno de sus discípulos y versículo 8, Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Uno de sus discípulos, hermano, que estuvo oyendo, mirando, casi palpando, viendo a Lázaro resucitado, todavía se preguntaba si ese personaje, quiero darle una figura flacucha, greñudo, no tenía una belleza como para poder decir: este es Dios. Este que me está hablando dice que si le hemos visto a él, hemos visto al Padre. ¿A poco el Padre es así? Óigame, dice la palabra de Dios ahí en esa pregunta que le hizo Felipe, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, versículo 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? De la propia boca del Señor Jesucristo se está poniendo él la imagen del Padre, el nombre del Padre en su persona. Ahora, sígame todavía con la palabra de Dios. Aquí encontramos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Parece que estamos encontrando 2 personajes. Jesús, yo soy Jesús, y el que me ve a mí, ve al Padre. Pero más adelante encontramos, hermano, una porción donde me queda claro a mí, en lo particular, para que entendamos, hermano, no hay 3, no hay 2, no hay dualidad, sino que es fundido el ser humano con la deidad en Jesucristo. Este capítulo 14 habla de esa sincronización. Estamos viendo al Padre en Jesús. Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vamos más adelante. Capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Parece que encontramos
otra vez a los dos personajes. Jesús rogando al Padre para que dé el Consolador, del cual ahora son tres. Ahora, escúchenme. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, escuche bien, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, también vosotros viviréis. Ahora, el versículo 20 y el 21 sincroniza, une, hermano, esos tres personajes que aparentemente son tres. Dice la Biblia, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo ora? Dios no es que, hermano, se multiplica de una manera en pedacitos, sino que ahora, hermano, une la deidad con su humanidad y también nos une a nosotros dentro de él. Dice la palabra de Dios, repito, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en vosotros, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, esta parte estamos encontrando, hermano, que Dios está hablando de que cuando nosotros guardamos los mandamientos, cuando le amamos a Dios, hermano, no va a haber una confusión, hermano, de buscar identidad de padre o espíritu o hijo intermedio. No, hermano, sino que va a venir la revelación de la palabra de Dios a nuestra vida y Jesús se va a manifestar en nosotros. Versículo 20, repito, perdón, el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra manifestar, vamos a hablar, hermano, que Dios va a revelar, de que Dios va, hermano, a abrir nuestro entendimiento en la palabra de Dios para que lleguemos, hermano, de una a conocer la palabra que Dios está hablando a nuestra vida. Estoy hablando del nombre. Estoy hablando de los personajes que normalmente cuando hablamos de bautismo, la confusión de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, solamente la encontramos una vez en Mateo capítulo 28, 19, solamente una vez. Y esa no es, hermano, una confirmación para que la iglesia o para que los creyentes hayan tomado, hermano, una dirección de hacer de esta palabra una fórmula bautismal. Porque si fuera así, Jesús mismo en otras ocasiones, con otras enseñanzas, como es la que estamos hablando ahorita, de la importancia de recibir, de esperar la promesa del Espíritu Santo, nos haya hablado de la importancia de una fórmula, más sin embargo, hermano, estamos encontrando que Jesús está hablando, hermano, de que Él es en el Padre y el Padre está en Él. Esa deidad, hermano, funciona tripartitamente con la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona, sino es la fuerza, es la unción, es el poder que fluye de parte de Dios mismo, de una forma de deidad a una forma corporal, hermano, sobre Jesús en aquel tiempo cuando Él estuvo en la tierra ministrando como hombre. Ahora, vamos a la palabra de Dios, ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Escúcheme bien. Esto es para que usted entienda, hermano, la palabra viene sincronizándose para que entendamos, hermano, que la deidad, la humanidad de Jesucristo lo habla claramente en la palabra de Dios. Vayamos allá a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 20. Recuerde que estamos hablando, hermano, de este nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios humanado. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Escuche bien, está en singular. Si hablara de tres personajes, yo estaría completamente de acuerdo en Mateo 28, 19. Más sin embargo, hermano,
lo que todo se hizo, todo lo que se hace, hermano, está en base de Él, de uno solo, como dice Deuteronomio, aleluya, capítulo 6. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí en Colosenses, hermano, me da la palabra de Dios algo para corroborar y analizar la importancia del bautismo en el nombre de Jesús, en un solo nombre, que es sobre todo nombre, como dice la palabra de Dios allá en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos, de la tierra, hermano, para que todo hombre, hermano, al conocer la palabra, hermano, encontremos salvación a través de los mandamientos, guardándoles, amándole, como dijo San Juan capítulo 14, versículo 21. El que guarda mis mandamientos, el que me ama, a ese me voy a manifestar. ¿Por qué? Porque está entendiendo el mandamiento, la palabra de Dios escrita. No la enseñanza, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo imagino, no. Es lo que la palabra de Dios nos habla. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. No habla de dos, no habla de tres, habla de uno. Fue creado todo por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ahora, versículo 20, coteje conmigo, versículo 20, voy a repetirlo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Parece que hablamos de dos, otra vez. Pero todos los versículos anteriores hablaron de uno. Pero déjeme explicarle, hermano. La misma divinidad del mismo Dios, hermano, se funde en Jesucristo, en su humanidad, y da a entender que las cosas que todo ser humano vemos, palpamos, todo fue creado por medio de él y para él. No hay una controversia en la palabra de Dios. Vaya conmigo ahí mismo en Colosenses capítulo 2, aleluya, y quiero leer el versículo 8 y el 9. Gloria a Jesús, a su nombre sea la gloria. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si profundizamos un poco más las palabras del apóstol Pablo a los Colosenses, hermano, es que toda enseñanza que ha venido, hermano, siguiendo la humanidad en diferentes tiempos, en diferentes etapas, en diferentes lugares, en diferentes organizaciones, en diferentes hombres que han conocido la palabra de Dios, pero en su momento hubo cambios de entendimiento, hubo cambios en las formas, en las doctrinas, en las enseñanzas, y llegamos a un punto que nos encontramos, hermano, en un laberinto donde mucha gente está extraviada y no entiende la palabra, y le llevan a un lugar y le llevan a otro, le quieren hacer conocer de una manera, le quieren hacer conocer de otra. Hermano, es una confusión, pero la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, mira, que nadie te engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a cotejar Colosenses 1, versículo 19, con Colosenses capítulo 2, versículo 9. Escúchenme bien cómo se une esta enseñanza, esta palabra, esta idea que el apóstol Pablo, hermano, plasma en la palabra en Colosenses. Capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Hablamos de la divinidad, hablamos de un ser supremo, de un ser poderoso con los atributos de parte de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. En un versículo, hermano, funde el pensamiento del apóstol Pablo. Porque por él y para él y por él existen todas las cosas que vemos moverse en este planeta Tierra y en el exterior. Repito una vez más, capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, con eso estamos entendiendo, hermano, que cuando estamos hablando, hermano, de doctrina, estamos entendiendo que no tiene que haber alguna controversia en lo que estamos hablando, la palabra de Dios. Ahora, vaya conmigo una vez más, aleluya, ahí a San Juan capítulo 1. Solamente ese versículo, y vamos a estar tomando otras palabras para seguir con esta enseñanza adelante a la perfección, doctrina de bautismo. Para los que se acaban de conectar, una vez más les repito, hermano, vamos este mes a tratar de llevar a cabo con la ayuda de Dios, aleluya, el bautismo en agua. Realmente hace una diferencia en el método o en la fórmula. ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? La fórmula bautismal en las escrituras y en la historia. Y también vamos a estar viendo, hermano, lo controversial del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como introducción estoy tomando esta parte de la palabra de Dios para llevar a usted al conocimiento de que el Señor no está, hermano, en contra, aleluya, de que analicemos la palabra de Dios. Al contrario, yo pienso que Dios se goza cuando estamos, hermano, buscando esa forma, ese entendimiento que nos va a llevar, hermano, a conocer la palabra y adentrarnos cada día más en perfeccionar lo que un día se nos habló. Tal vez fue la anciana, tal vez, hermano, en un servicio usted escuchó la palabra de Dios y entendió que era necesario, hermano, entregar su vida, como hemos llevado estudios sobre el arrepentimiento y sobre cómo conocer a Dios, sobre cómo identificar, hermano, realmente la relación íntima que tenemos que tener como seres humanos para con Dios. Decía yo hace un momento, vamos allá a San Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo al 3. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escúcheme bien, otra vez. Parece que habla de dos. Pero después en el versículo 3 une el pensamiento del apóstol Pablo que hablamos ahorita en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Dice la Biblia una vez más, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él, no por ellos, por Él. Está hablando de la palabra revelada que iba a ser introducida y anunciada por Juan el Bautista. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fuera, pero por Él fueron hechas todas las cosas que hay aquí en la tierra. Ahora, después de esta pequeña introducción sobre la palabra o el conocimiento de Jesús mismo, de la deidad, quiero introducirme sobre el tema que nos va a llevar a cabo este mes. Tenemos unos minutos para que usted continúe con nosotros y analicemos la palabra de Dios. Juan el Bautista, anunciado de antemano como un precursor, como un anunciante de que detrás de él venía otro, el cual dijo con sus propias palabras, no soy digno ni de desatar las correas de sus sandalias. Este Juan el Bautista entra en el área de la historia
con una revelación tremendísima. ¿Usted se acuerda? Su padre Zacarías entra al templo a ministrar según el orden de aquel tiempo de los sacerdotes y se encuentra con una anunciación, con una visión. Un ángel le revela que va a tener un hijo. Zacarías y su esposa Elizabeth eran hombres de edad, mas sin embargo, Dios estaba preparando a un hombre para que abriera brecha, abriera un camino, como está anunciado en los libros del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista creció de una manera diferente a los demás. Y cuando llegó el tiempo, la historia lo introduce como un predicador, como un enseñador, como un proclamador, hermano, en las orillas de Palestina. En lugares donde los hombres se preguntaban, ¿y viene vestido con piel de camello y come chapulines y come miel? Pero este hombre, ¿quién es? Pero la palabra que él hablaba, la palabra que él anunciaba, a muchos les llegó y fueron al río Jordán y unos llegaron a preguntarle, ¿eres tú? ¿Eres tú el Cristo? Porque entendían que venía un Mesías, venía un Salvador ya anunciado. Mas, sin embargo, esos 400 años de oscuridad del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, mucha gente se olvidó, hermano, de la búsqueda de Dios. Por eso fue necesario que en el tiempo exacto del conocimiento de Dios mismo, tuviera que ser humanado la deidad en la humanidad del Señor Jesucristo. Juan el Bautista, a pesar del parentesco, no le conocía, según la palabra de Dios. A él le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿eres tú acaso Elías? Y le dijo, yo no soy. ¿Eres tú un profeta? Y dijo, yo no soy, aunque de verdad era un profeta. Mas, sin embargo, cuando le dicen, bueno, ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Y el Juan el Bautista, solamente les dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Era el anunciante y decía, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estaba anunciando palabras, hermano, reveladas por el Espíritu para anunciar, hermano, la introducción, aleluya, del Señor Jesucristo manifestado ahora en su humanidad. Cuando lo oyeron los fariseos, cuando lo oyeron las gentes, hermano, que tenían entendimiento religioso y le preguntaron, tú pues, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni un profeta? Ellos tenían entendimiento de que había un tipo de ritual de lavamiento, hermano, de purificación, y le decían, bueno, tú no eres sacerdote, tú no eres levita, tú no eres Elías, tú no eres un profeta, ¿por qué bautizas así? Hoy puede ser contradictorio, hermano, encontrar un Juan Bautista ahorita aquí en los lagos de Saskatoon o de Edmonton o de otro lugar y que esté bautizando, entonces decir, ¿y tú en qué? ¿De quién eres? ¿Por qué bautizas así? Esta es la contradicción más tremenda que hemos encontrado, hermano, en muchos lugares. En muchos lugares. Oiga, ya no solamente es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él pudo haber revelado, hermano, una palabra como la que nos encontramos con Isaías capítulo 9, versículo 6, por cuando nos dice, porque un hijo nos es nacido y nos es dado. Y habla, hermano, de nombres, habla, hermano, de lo que él iba a hacer en el ministerio y habla, hermano, de que él era admirable consejero, era príncipe de paz, era, hermano, Padre eterno, hermano, tenía unas figuras, unos nombres que si bien pudieran haber sido usados para un bautismo, bueno, yo te bautizo en el nombre del admirable consejero y en el príncipe de paz y Padre eterno, porque está en la Biblia. No, hermano, eran formas que iban, hermano, a simbolizar, hermano, el trabajo
el desarrollo, la administración de la deidad en la humanidad del Señor Jesucristo para su ministerio. Ahora, seguimos con Juan el Bautista. Cuando esto está pasando, hermano, dice la Biblia que cuando él, hermano, contesta a aquellos hombres, yo no soy yo no soy Elías, yo no soy un profeta, yo no soy el Cristo, hermano, mucha gente aún así estaba escuchando a Juan el Bautista y muchos venían a él, hermano, a ser bautizados porque sentían, se compugían, hermano, de lo que estaba hablando Juan el Bautista. Al día siguiente se presenta. La palabra de Dios nos habla ahí en San Juan capítulo 1, versículo 29, que al día siguiente se presenta a Jesús. Juan le miró que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, aunque eran parientes, no está hablando de su relación carnal como parentesco sanguíneo. Él estaba hablando, hermano, yo no lo conocía, yo no sabía que era él. Pero más sin embargo, dice la palabra de Dios, más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan el Bautista diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esta era una señal exclusiva para Juan el Bautista. No quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo, esa segunda, tercera persona que habla de las gentes, hermano, se estaba encontrando, revelando en aquel lugar. No, hermano. Esa fue una señal solamente para Juan el Bautista, porque está testificando él. Y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, entiéndase que muchas veces, hermano, queremos introducir al Espíritu Santo de lo que está hablando ahorita como la segunda persona. No. Esta fue una señal para Juan el Bautista, de aquel que le envió a hablar de él, y cuando él le vio, esa era la señal que estaba esperando Juan el Bautista. Con esta enseñanza de introducción, yo quiero invitarle para que todos aquellos que de alguna manera tengan hermanos, amigos, conocidos, hermanos, de otras denominaciones, tomen un apunte, porque esto es importante, hermano. Es importante porque le digo, déjeme decirle en unos minutos, 5 minutos más, decirle el pequeño testimonio de mi vida. Yo fui una persona que creció en el ámbito tradicional de una casa tradicional católica, iba con rumbos y con miras de ser, hermano, ahora sí que el sacerdocio católico. De la edad de 7, 8 años, hermano, mis padres me educaron a tratar de servir a la iglesia católica, y cuando esto pasó, yo entro, hermano, a ser uno de los monaguillos de la iglesia ahí de mi colonia. Y por un tiempo estuvimos sirviendo ahí de esta manera, y yo pensé, hermano, que el ser servidor de un sacerdote, estar ministrando con él en las misas, o estar, hermano, todo el tiempo, en los diferentes años tienen celebridades, y yo estaba a un lado de las imágenes, de las estatuas, vestido con mi sotana. Yo pensé, hermano, que mi vocación, hermano, iba a ser sacerdotal, pero no. Al pasar el tiempo cambió, hermano, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, y en vez de ser un monaguillo me volví un diablillo en las cosas de Dios. Dejé la iglesia católica por un tiempo, y fue cuando conoce uno sin número de cosas, hermano, que vienen a perjudicarle en su forma de entender, de ver las cosas, de ver a Dios. Ya no era solamente, hermano, aquel monaguillo que quería entrar hasta el Palacio del Vaticano, sino que ahora estaba confundido. De tal manera que, hermano, pensé que Dios solamente era una estatua, porque eso fue lo que miré yo en la iglesia católica. Ahí estaba yo limpiándole las manos a las imágenes, llevándolas al lugar donde tenían que ser puestas para que las gentes las veneraran. Y, hermano, esa era mi ideología.
Mi Dios era un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo y una ayuda de santos por todos lados. Déjeme decirle que mi confusión siguió por muchos años. Pero bendigo el nombre de Cristo Jesús cuando Dios, hermano, me permitió a través de su palabra recibir por primera vez la Biblia en mis manos a la edad aproximadamente de 24 años. Cuando encontré, hermano, esta palabra y la empecé a leer, la empecé a escudriñar, mi hermano, yo siento que fue como no idéntico, pero sí algo en la vida espiritual mía. Como cuando Pablo oraron por él y se le cayeron las escamas, creo yo que Dios trató en mi vida con su palabra y me abrió el entendimiento espiritual. Y eran horas leyendo la palabra de Dios y cotejando lo que hacía antes, lo que entendía antes, lo que erraba antes. Y le estoy hablando, hermano, no de hace ratito. Le estoy hablando, hoy para entonces tengo 57 años. Estos tiempos, hermano, no he dejado de conocer la palabra de Dios. Cada día Dios nos va llevando como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta llegar a una perfección en las cosas de Dios. No que lo sepamos todo, no que lo entendamos todo como dijo el apóstol Pablo. Si una cosa hacemos, hermano, es dejar atrás las cosas que hemos hecho incorrecto, o que si hemos hecho cosas buenas, tenemos que buscar hacer las cosas mejores, como es el tema de nuestra enseñanza de este bloque de 8 a 9, adelante a la perfección. Queremos dejar los rudimentos de las cosas que antes no entendíamos o no relacionábamos bien en el lado físico hacia el lado espiritual, hermano, ir a la perfección entendiendo cada versículo de la palabra de Dios. Yo espero que en esta noche muchos hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de la palabra de Dios en diferentes lugares, ya sea Estados Unidos, México, Centroamérica, hermano, y los países que han estado conectados a través de esta red Guardianes del Aceite, hermano, España, Italia, hermanos de Argentina, hermanos de Chile, hermanos de Colombia, hermanos de Ecuador y de muchos lugares donde, hermano, se retransmite estas enseñanzas, tanto las de la tarde como las de la mañana. Por cierto, le invitamos para que usted se una, hermano, de una manera, si no lo puede hacer, busque, hermano, la aplicación. Están dejando los mensajes ahí en el área de YouTube, hermano, para que busque, se una, sea una persona, un oyente, un buscador de las cosas de la verdad. Y vuelvo a repetirle, si usted tiene alguna pregunta, si tiene algo que añadirnos, hermano, un versículo que tal vez podamos escudriñar juntos, hermano, le agradecemos que nos lo envíe o que se lo envíe a nuestra hermana Denise Ortiz allá en Edmonton, Canadá. Vuelvo a repetir, la hermana es nuestra coordinadora, hermano, de este programa y estamos agradeciéndole a Dios por su esfuerzo, por su, hermano, colaboración tan importante que es, hermano, para transmitir este mensaje o estos mensajes, estas enseñanzas a través de esta página. Bien, hermanos, yo creo que más de alguno por ahí nos está siguiendo de algunos lugares, algunos conocidos míos, algunos conocidos también que ya nos han seguido a través de esta plataforma de Guardianes del Aceite. Queremos darles las gracias y que oren por, hermano, por nosotros. Repito, hermano, tenemos un sinnúmero de enseñanzas y queremos que la palabra de Dios nos hable claramente y quedemos, hermano, bien entendidos en todo lo que esto. Una vez más, voy a volver a repetir, hermano, tenemos la enseñanza, bautismo en agua, realmente hace la diferencia el método o la fórmula. Este es un estudio que vamos a llevar para el siguiente lunes en el nombre de Jesús. ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? Como es el tema que ya les introduje un poquito sobre la deidad en la humanidad del Señor Jesucristo. Y, hermano, queremos poco a poco introducirnos más y más hasta llegar, no a conformarnos con lo que tenemos, sino a analizar más las cosas de Dios. De hecho, hermano, si usted tiene la oportunidad de tener, hermano, un poco más de enseñanza a través de los libros de lenguas hebreas, hermano, o tiene la oportunidad de poder hacer un estudio de esos, es muy importante que usted y yo, hermano,
nos adentremos en las terminologías bíblicas hebreas para que entendamos, hermano, lo que hoy a través de esta Biblia, hermano, en español o en inglés, como tú la tengas en tu casa, hermano, nos dé la palabra exacta, la palabra que nos va a llevar a un conocimiento cada día más y más. Pues, hermanos, sin más, esta fue nuestra introducción, esperando que la siguiente semana esté con nosotros el hermano Pastor Abeldaño, de allá de Chiapas, México. También nuestro hermano Palacios, nuestro hermano Pastor que vive, hermano, en Colombia. Y si Dios permite, por ahí se puedan incluir algunos hermanos para poder tener una mesa de diálogo, una mesa de enseñanza para usted, para su iglesia, para su familia. Por lo pronto, hermano, bendiciones para cada uno de ustedes. Les deseamos buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentre, hermano, y que Dios le guarde, Dios le prospere y le amamos en el amor de Cristo. Dios les bendiga, Señor les guarde. Mi hermana Denis, Dios la bendiga. Gracias por su apoyo, hermana, en esta noche, en esta introducción. Amén, pastor. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Precioso mensaje.